Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, Hobbes. En este vídeo pretendo dar algunas explicaciones sobre el filósofo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fue un pensador que nació en Inglaterra en 1588 y murió en 1679. Tuvo que sufrir las consecuencias de los cambios políticos en la Inglaterra de su tiempo y de todas maneras él mantuvo el ideal de una soberanía absoluta y de la unidad de gobierno. Diríamos que al principio de su existencia era pues un pensador monárquico en la parte primera de su vida y realmente aunque regresó otra vez a Londres después de un cierto tiempo de exilio por los cambios políticos, también hay que poner de manifiesto que ya desde el primer momento rechazó el racionalismo cartesiano o, lo que es lo mismo, negó las interpretaciones idealistas y también no estuvo de acuerdo de ninguna manera con el espiritualismo de Descartes. En este sentido es un filósofo claramente empirista y además también está claro que la filosofía será para Thomas Hobbes un sistema que incluye la reflexión abstracta o teórica sobre lo que conocemos, sobre el conocimiento y también, por supuesto, y de una manera pues muy decisiva, el conocimiento y el estudio científico de la realidad empírica, de la realidad material a través de experiencias y experimentos. Por otra parte, el mismo Hobbes estaba influido por la física de Gassendi y por eso se entiende que afirmara un claro mecanicismo o un riguroso mecanicismo dentro de su filosofía empirista. Realmente, en cuanto a la moral, Thomas Hobbes se muestra muy claro y muy contundente. Considera en una línea parecida a la de, por ejemplo, la de pues otro gran filósofo que fue David Hume, pero ya en el siglo XVIII, diríamos que Hobbes se adelanta en cierto sentido a Hume en algunos aspectos en cuanto a estos análisis de la moral y dice que realmente el asentimiento o la aprobación de las conductas, de las decisiones, de los comportamientos se basa en las sensaciones agradables que producen esas conductas o esos comportamientos y la desaprobación, como es lógico, pues sería lo contrario. Pues una conducta produce sensaciones desagradables o muy desagradables y por tanto es desaprobada y diríamos que los criterios de la bondad y la maldad se basan fundamentalmente en sensaciones. Y en política diríamos que Thomas Hobbes también afirma algo pues muy similar. Todo se basa en las sensaciones agradables o desagradables en cuanto a las decisiones políticas, a los planteamientos políticos, etc. Además, Thomas Hobbes tiene muy claro que el lenguaje es la base de la sociedad y del Estado. Y así dice el propio Hobbes o escribe lo siguiente: sin el lenguaje no hubiera habido entre los hombres ni Estado, ni sociedad, ni contrato de paz, como tampoco los hay entre los leones, los osos y los lobos. Con lo cual está haciendo una comparación entre el estado de naturaleza y el estado de sociedad o estado político. Además, también es uno de los creadores de la teoría del contrato, del pacto social o del contrato social, ya que considera, pues de una manera también muy clara, que el contrato es la base del Estado y su única justificación. Lo que sucede es que es un contrato pues muy especial, sui generis, porque no hay que olvidar que el pensamiento de Hobbes se mueve en el ámbito del absolutismo monárquico, en pleno siglo XVII, por supuesto. Pero sí es verdad que se pueden sacar lecciones, diríamos, interesantes y útiles de la filosofía política de Hobbes, porque él afirma que si el Estado no garantiza la seguridad, única razón por la que ha sido establecido, pierde su razón de ser. En este sentido, pues esta afirmación hobbesiana, o que se deduce de los planteamientos hobbesianos, diríamos, tiene aplicación también en el siglo XX, en el siglo XXI y en los siglos anteriores. Además, también se desprende o se deriva de la filosofía política de Hobbes que todo ataque al Estado es un ataque a la propiedad, se entiende la propiedad privada, porque es el Estado precisamente quien garantiza, diríamos, que no se pierda la propiedad, que no se pierdan las propiedades, y además se supone también que el Estado debe garantizar que
que no se produzca la guerra de todos contra todos, ya que esa es la finalidad de la creación de un Estado, evitar la guerra de todos contra todos que existía en el estado de naturaleza según Hobbes. Por tanto, está claro también desde su planteamiento filosófico empirista que el poder del Estado está basado en la racionalidad, porque, diríamos, un Estado no debe actuar por capricho, sino basado en razones muy sólidas, muy consistentes, en definitiva, en la racionalidad. Por otra parte, aunque es verdad que Hobbes fue un hombre de gabinete, estudioso y solitario más bien, fue también a la vez un gran admirador del método científico, analítico, sintético de Galileo. Y en este sentido, se entiende perfectamente que su filosofía política, aunque parte del empirismo, podríamos decir que es más racionalista que empirista, porque él quiere crear un sistema estatal fuerte, sólido, que defienda, la unidad del Estado y que defienda los intereses de todos. También insiste Hobbes en la necesidad del cálculo racional como razón de ser del Estado. Y su famoso libro Leviatán escribe lo siguiente: la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades corporales y mentales que aun el más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte, ya sea por maquinación secreta o por federación con otros. Y también dice en el Leviatán Hobbes que de la igualdad procede la inseguridad y de la inseguridad la guerra. A pesar de estas afirmaciones, de estos planteamientos de Hobbes, está claro que él reafirma la teoría del contrato social o del pacto social, que ya tenía sus antecedentes o precedentes en Platón, en los filósofos epicúreos, en Nicolás de Cusa, en Grocio y en otros, pero se debe a Hobbes, diríamos, la mayor difusión de esta teoría del contrato social. Lo que sucede es que habría que hacer algunas matizaciones al respecto, porque esta teoría del contrato social o del pacto social de Hobbes se refiere únicamente al origen del poder, no a la forma de gobierno, ya que en relación con esta forma de gobierno, Hobbes considera que está justificado el absolutismo monárquico, por supuesto, y niega la conveniencia de un reparto de poderes, digamos que hubiera una división de poderes entre el poder legislativo, el ejecutivo y judicial. Cree que eso no sería lo más adecuado para un Estado fuerte y sólido como el que pretende que se instaure en la Inglaterra de su tiempo y en general en Europa y en el mundo. Y en este sentido sus planteamientos son en cierto sentido retrógrados, o son conservadores o son propios del absolutismo del siglo XVII. En este sentido, podríamos decir que esto no se sostiene desde un análisis filosófico-político propio del siglo XX o del siglo XXI. De todas maneras, esto deriva de que en su concepción del pacto, diríamos, o del contrato social, considera Hobbes que se debe realizar exclusivamente entre los súbditos, no entre estos y el soberano o rey, y supone una cesión irrevocable de derechos. De todas formas, considerando que este absolutismo de Hobbes es algo que ha sido superado por el paso de la historia, de los tiempos, y que diríamos que lo más coherente es vivir en regímenes democráticos en los que la soberanía está en el pueblo, está, en los votos de los ciudadanos, fundamentalmente, y en la aprobación de las leyes, de la Constitución, etcétera, por parte de los representantes legítimos de estos ciudadanos. Lo que es indudable es que él insiste en que el poder de las leyes, el poder del Estado, debe ser fuerte y debe estar, al servicio de la paz y al servicio, del bienestar de los ciudadanos. En este sentido, diríamos que los planteamientos de Hobbes pueden ser aprovechables incluso en el siglo XXI, no en lo relativo al absolutismo, por ejemplo, o no en lo relativo a que, no debe haber una separación de poderes, porque sí es realmente necesaria en todo gobierno democrático, en todo poder, de una democracia
del siglo XXI, del siglo XX, y esto es algo que, pues diríamos, fue posteriormente desarrollado desde otros planteamientos por Locke. Locke sí era partidario ya, diríamos que a finales del siglo XVII y principios del XVIII, de la división de poderes, o Montesquieu, por supuesto, en Inglaterra, en la Francia del siglo XVIII, hacia la mitad del siglo XVIII, en el espíritu de las leyes. Montesquieu, como un gran pensador político francés que era, pues expresaba en su libro la necesidad de una separación de poderes para un buen funcionamiento del Estado y del gobierno. Muchas gracias a todos por su atención, y también muchas gracias a los oyentes de Radio Sofando de México por escucharme. Hasta siempre.